Hola Lucas, Santiago Pérez. Hola Santiago. Bien, bueno, ahí estamos grabando. Acá estamos Bueno, con Higinio Facchini, que vamos a hacer lo que vamos a participar de la actividad. buenas tardes, Ingenio. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien, tanto Bueno, tiempo. tanto tiempo, bueno, me alegro. Llegando, llegando. Lento, lento, pero vengo. Ya estamos. Pero muy bien. Pudimos terminar, gracias a Dios. Sí, señor, me alegro mucho. Bueno, vamos a comenzar entonces, Lucas. Bueno, Ya estoy grabando la actividad y está todo en tus manos. ¿Sabés cómo compartir la pantalla, no es cierto? con la opción de acá abajo, Exactamente. pantalla. A ver si ahí se ve. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Listo? vamos para adelante. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Lucas García Alonso. Yo voy a presentar el trabajo integrador de la especialización en redes de datos. Y el tema sobre el cual hice mi trabajo es análisis y herramientas para el modelado de una red de CDN. Lo primero que tenemos que analizar es que, sobre todo en el último tiempo, en los últimos años, han ido creciendo y agregándose cada vez más servicios sobre la infraestructura de la red. Estos servicios, como por ejemplo los cloud service o los servicios en la nube, donde las empresas han comenzado a migrar sus centros de datos, que antes los tenían en su organización o en su espacio físico, hacia la nube, ya sea creando nubes públicas o utilizando nubes privadas, hace que el tráfico que se genera en la red cada vez sea mayor, cada vez se necesite mayor cantidad de recursos de infraestructura de red para brindarles soporte a estos servicios. Otro de los servicios que tenemos es el Big Data. El Big Data hace referencia a un gran volumen de información desde distintos dispositivos y en distintos formatos que se necesitan procesar en paralelo. Con lo cual también tenemos que tener una infraestructura de red que soporte estos recursos, esta demanda de nuevos recursos. Sobre todo también que son demandas dinámicas, ¿no? Que son demandas estáticas ni que por ahí se pueden prever, sino que se van generando de forma dinámica. Otro de los servicios que se utiliza mucho es el tablero de control, que en realidad el tablero de control se utiliza para la toma de decisiones y lo que hace es analizar una gran cantidad de datos, generalmente en tiempo real, con lo cual demandan muchos recursos. Estos servicios que yo he nombrado acá, junto a otros nuevos servicios, hace que se hayan producido cambios en los patrones de tráfico, desde la cantidad y la cantidad, la variedad de dispositivos que se conectan a la red, ya no es una computadora, sino son computadoras, celulares, notebooks, etcétera, el crecimiento de las bases de datos y la gran demanda que necesitan los data centers, los centros de datos, para poder brindar soporte y brindar servicios de infraestructura de red. Entonces, todo esto hace que necesitemos tener una mirada más flexible y que la infraestructura red se adapte a estos cambios. ¿Cuál es la solución que se plantea? La solución es la virtualización. La virtualización consiste en definir diferentes redes lógicas sobre una misma red física y poder modificar la infraestructura de red de manera dinámica. Dentro de la virtualización tenemos distintos o varios servicios, ¿sí? Algunos que ya se vienen utilizando hace mucho tiempo, como las VPN o las redes privadas virtuales, donde lo que me permite es la movilidad de usuario. Me permite que un usuario se conecte a la red de la organización desde una ubicación física diferente, a través de lo que denominamos un túnel VPN, que me garantiza control de acceso y seguridad.
o poder unir dos sucursales, oficinas remotas, etc. Otro de los servicios son las LAN virtuales, las VLAN, que me permiten flexibilidad en la red. Yo mediante una VLAN en una misma red física puedo crear diferentes redes lógicas y que éstas no tengan interacción entre sí, con lo cual gano en flexibilidad. Luego, más cerca en el tiempo, empezamos a ver lo que se denominan redes activas, en la cual ya me permite generar o programar funcionalidades en los nodos intermedios, mediante lo que se denominan entornos de ejecución. O sea, ya puedo entrar a cada uno de los nodos y programar alguna función o cómo quiero que trabaje ese nodo. Así es como llegamos a, o como se empieza a definir las funciones de virtualización de red, las NVR. Las funciones de virtualización de red apuntan a disociar el hardware de la función que cumple. Por ejemplo, si nosotros tenemos un router o un dispositivo que tenga la función de firewall o de controlador de ancho de banda, la idea es esas funciones definirlas de manera virtual, ¿sí? Para poder tener flexibilidad y más dinamismo a la hora de trabajar con esto. Así es como empezaron a aparecer las redes programadas, ¿sí? Las cuales, las redes que permiten programarse o trabajar desde un entorno de software mediante un conjunto de APIs, en un comienzo reducido y luego cada vez mayor, sobre los dispositivos de la infraestructura de red. Entonces, acá es donde llegamos a las redes definidas por software o redes SDN. ¿Pero qué es una red definida por software? En realidad, una SDN es un nuevo paradigma, un nuevo enfoque arquitectónico en el que separamos la parte de infraestructura de red de la parte, mejor dicho, que la podemos controlar desde un enfoque centralizado, ¿sí? En realidad, la red SDN divide la red en tres planos: el plano de datos, el plano de control y el plano de aplicaciones. En el plano de datos tenemos los dispositivos de la red, o la infraestructura de la red, donde a estos dispositivos se les ha eliminado o no tienen el plano de control, ¿sí? Eso se pasa al controlador SDN en el plano de control. Cabe destacar una cosa acá: en el plano de datos, si bien se eliminan la mayor cantidad de funciones de control, siempre se deja, hay algunas funciones que no se pueden eliminar. Por ejemplo, la capacidad de poder responder un ping del dispositivo, funciones como esa. Y luego tenemos en el plano de aplicaciones la posibilidad de definir reglas de flujos de datos o el comportamiento de la red desde una aplicación de software, poder programarla, el funcionamiento de la red. Como dijimos, el controlador SDN es el núcleo central de la red SDN, con lo cual es el encargado de recibir las solicitudes de la capa de aplicación, a la cual se comunica mediante el Network Interface, y plasmarla, esas reglas de flujos de datos o esas solicitudes de las aplicaciones, en la infraestructura de red, ¿sí? Que para esto necesita comunicarse con los dispositivos a través de la interfaz de comunicación al plano de datos, el CDPI, mediante un protocolo, OpenFlow en este caso, ¿sí? Aparte, el controlador tiene la característica o poder de descubrir los dispositivos de usuarios que existen en la red, poder descubrir y tener comunicación con todos los dispositivos de la red, y gestionar tanto la topología de la red como el tráfico que se va a ir generando en esta, o los flujos de tráfico. Como dijimos, al ser el controlador el dispositivo más importante, hay que tener ciertos factores a la hora de una elección de un controlador. Existen controladores de software libre y existen controladores desarrollados por empresas que, más que controladores, brindan una solución integral. Pero dentro de las características o los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de un controlador, primero que soporte lo que se llama el protocolo OpenFlow, que me permite la comunicación con los dispositivos. Existen
existen distintas versiones de OpenFlow, desde la 1 hasta la 1.5. Algunas versiones soportan, por ejemplo, IPv6 y otras no. Entonces, bueno, es importante saber con qué versión del protocolo vamos a trabajar. Luego, que me permita la virtualización de red, o sea, que me permita trabajar no solo con dispositivos físicos, sino con dispositivos virtuales en la red. Y los últimos dos puntos hacen referencia a el tema de si yo voy a plantear, yo tengo una red grande, o voy a plantear de que mi red tenga un crecimiento exponencial, un gran crecimiento, que es la escalabilidad, o sea, que es la capacidad que tiene el controlador de poder administrar los dispositivos. Los controladores que ahí más o menos manejan no menos de 100 dispositivos para arriba. Y el rendimiento es la cantidad de flujos de datos por segundo que puede analizar e ir implementando en la red. Repito, esto sí vamos a pensar en una red suficientemente grande. Por ahí si estamos trabajando en un entorno de estudio o en una red más pequeña, estos dos puntos no son tan importantes a la hora de la elección del controlador. Como dije recién, OpenFlow es el protocolo que me permite la comunicación entre el controlador y los dispositivos, ¿sí? Permite la conexión con dispositivos tanto físicos como virtuales, ¿sí? Es un estándar abierto que utiliza conexiones TCP y trabaja con tablas y con mensajes, ¿sí? Las tablas se almacenan en cada uno de los dispositivos y los mensajes se utilizan para la comunicación entre controlador y dispositivos. ¿Para qué sirven las tablas? En realidad, las tablas sirven para definir los flujos de datos. Cada vez que entra un paquete al dispositivo, al switch, se debe buscar si existe una coincidencia en la tabla. Si existe una coincidencia, se debe tomar alguna acción. Una de las características que tiene OpenFlow es que puede tener más de una tabla, con lo cual cuando entra el paquete se compara con la primera tabla. Si ese paquete hubo una coincidencia, se pasa a la siguiente tabla y así del pipeline, hasta que se decide la salida de la tabla. También se puede generar diferentes tipos de pipeline, ¿sí? Con lo cual hace más complejo una implementación, pero más flexible. Las tablas tienen distintos campos. El primer campo que tenemos es el campo header, que es el que me permite definir cuál va a ser el valor con el que se va a comparar el paquete. ¿Sí? Podemos comparar por número de puertos, por dirección MAC, por tag de VLAN, por IPv4 o IPv6, depende de cómo estemos trabajando, tipos de servicios IPv6, clases de tráfico en MPLS. Esos son ahí los campos más comunes que nosotros podemos comparar cuando entra el paquete con alguno de estos valores. Ahora bien, una vez que existe una coincidencia, pasamos al campo action, se debe tomar alguna acción. A partir de la versión 1.1, este campo se llamó instruction, en realidad es la misma funcionalidad. Entonces podemos aplicar alguna opción, como ser decrementar el TTL, aplicar alguna política de calidad de servicio, o mediante el valor output, decirle por dónde va a salir ese paquete, por un puerto, por donde nosotros queramos que ese paquete salga luego de que haya existido una coincidencia. Podemos eliminar las acciones, unir diferentes acciones, o si no, con el campo GoToTable, lo que me permite es indicar cuál es la siguiente tabla con la que se tiene que comparar el paquete a lo largo de todo el pipeline. Luego tenemos otros campos, el campo Priority para establecer un esquema de prioridades de los flujos de datos, los contadores, los cuales existen algunos contadores que son obligatorios y otros que son opcionales, el timeout para indicar cuánto es el tiempo de vida de ese flujo, ¿sí? En el dispositivo, en el switch, y las cookies que las utiliza el controlador para filtrar estadísticas en el dispositivo. Y luego tenemos los mensajes para la comunicación entre el dispositivo y el controlador. Tenemos tres tipos de mensajes. Los mensajes síncronos, ¿sí? Son los mensajes que
los pueden mandar cualquiera de los dos, tanto controlador como dispositivo, como switch, sin una solicitud previa. Los asíncronos, que son generados por el switch hacia el controlador, y los mensajes switch controller, que son generados por el controlador hacia el switch. Estos mensajes pueden ser tipo comando-respuesta, con lo cual el controlador necesita que el switch responda, o unidireccionales para dar alguna orden o algo así. Y tenemos tres fases de trabajo en el protocolo OpenFlow. La fase de inicio, la fase de operación y la fase de monitoreo. En la fase de inicio, una vez que se estableció la conexión TCP, el primer mensaje, que lo puede enviar al ser un mensaje síncrono cualquiera de los dos dispositivos, es el mensaje hello, donde una de las cosas es que se van a poner de acuerdo en la versión que van a trabajar de OpenFlow, donde van a trabajar. Luego tenemos los mensajes Future Configuration, donde el controlador interroga al switch acerca de sus características y de su configuración. Y por último el mensaje setConfig, donde le puede indicar una configuración específica del switch para empezar a trabajar. Luego tenemos la fase de operación. En esta fase el controlador puede modificar los flujos de datos o los puertos en el switch, o el switch puede indicar al controlador mediante el mensaje packet-in, puede consultar qué hacer cuando recibe un paquete y no tiene una coincidencia en la tabla. Hay que recordar que en SDN los dispositivos no toman decisiones de forwarding. Siempre, si no tienen coincidencia en la tabla, van a consultar al controlador acerca de qué es lo que tienen que hacer con ese flujo de datos. Y luego tenemos la fase de monitoreo, que en realidad la fase de monitoreo podemos encontrar los mensajes de consulta del estado del controlador hacia el switch, y si no, el switch puede informar al controlador si ha eliminado algún flujo, porque pero el TANAP o cualquier otro motivo, si ha modificado algún puerto o si ha tenido algún error. Esos son mensajes de tipo asíncronos, son informes del switch al controlador. Ahora bien, poder implementar todo esto en una estructura de red se puede hacer muy costoso y complejo. Por eso la idea es utilizar entornos de emulación para poder probar y trabajar sobre esto. Yo elegí Mininet como un entorno de emulación, que en realidad es un entorno de emulación que trabaja bajo Linux y permite crear escenarios de redes virtuales, ¿sí? A esto le agrega la capacidad de instalar o trae un controlador SDN, entonces podemos probar esto que hablábamos de definir flujos de datos, etc. Mininet se puede instalar mediante los paquetes, si no viene una imagen ISO, cargo en una máquina virtual y puedo trabajar directamente desde la máquina, depende de las necesidades que yo tenga. ¿Cómo trabaja Mininet? Mininet trabaja con dos tipos de comandos, lo que se denominan comandos constructores, que se utilizan para crear el escenario o el escenario virtual, ¿sí? Que me permiten crear switch, agregar controladores, definir parámetros de los enlaces, crear distintas topologías de red, ¿sí? Definir los espacios de direcciones, las direcciones MAC, etc. Y una vez que yo creé el escenario, luego tengo los comandos CLI o comando de línea de comando, valga la redundancia, que me permite trabajar sobre ese escenario virtual. Puedo probar conectividad entre los nodos, puedo habilitar o deshabilitar enlaces, buscar información de los nodos, de la red, etc. Y tenemos otro comando que es el OBS o FCTL, que me permite monitorear y administrar los switches OpenFlow, que me permite crear flujos de datos, habilitar, deshabilitar flujos de datos, puertos, etcétera, todo esto que hemos estado viendo. Bien. ¿Qué conclusiones saco yo sobre esta tecnología y sobre este trabajo que yo hice? En realidad me parece que es una tecnología de red que posee mucha flexibilidad, ya que yo puedo modificar toda la red, ya sean flujos de datos, topología, etcétera, desde
unos comandos, desde la programación, ¿sí? Porque podemos manejar todo desde la parte de programación, con lo cual tenemos una gran flexibilidad y adaptabilidad para dar soporte de red a los servicios que hablábamos al comienzo, o a nuevos servicios que tienen cambios permanentes, dinámicos, y necesitan que la infraestructura de red se adapte a ellos. El hecho de tener una administración centralizada hace de que desde el controlador SDN tengamos una visión completa de la red, tanto física como lógica, con lo cual podamos mejorar la seguridad. No corremos el riesgo de que si tenemos muchos dispositivos, algunos no lo tengamos en cuenta, se nos escape, o a la hora, por ejemplo, de actualizar o de hacer un inventario, etcétera, sino que tenemos todo en el controlador SDN. Con lo cual también por ahí puede ser una desventaja, ya que si se cae el controlador, se nos cae toda la red y tenemos que tener en cuenta la seguridad sobre el controlador. Otra cosa que me pareció interesante es la interconectividad entre distintos equipos. Cualquier dispositivo que soporte OpenFlow lo podemos agregar a la red, independientemente del fabricante. Con lo cual, esto hace que yo puedo agregar dispositivos y a través de los mensajes de OpenFlow se conectan con el controlador y reciben las órdenes independientemente del tipo o de la marca del fabricante, características específicas del equipo. Entonces me parece que es bastante bueno en ese sentido. Y al ser una red programada, que nosotros la programamos, podemos generar automatización de la red. Podemos generar scripts, por ejemplo, que me generen me generen reglas de flujos de datos de acuerdo a la utilización de la red, la utilización de los enlaces. Podemos generar, por ejemplo, scripts que me modifiquen los flujos de datos de acuerdo al horario, en las horas pico, en las horas no pico. Todo eso se puede hacer de manera automatizada desde la programación de la red. Entonces, me parece que es bastante útil en ese sentido. Y otra cosa que yo vi no como una desventaja, sino más bien como un desafío, me parece que es la capacidad de los administradores de red de adaptarse a esta nueva arquitectura de red, lo cual no es muy sencillo, por ahí no es tan natural para alguien que está acostumbrado a trabajar con un esquema tradicional, pasar a un esquema de SDN. Pero bueno, por ahí no lo veo como una desventaja, repito, sino por ahí como un desafío. No sé si tienen alguna pregunta, si no, quería mostrarles un ejemplito de cómo podemos definir una red virtual y algunas reglas de flujo SDN, aunque sean sencillas, como para ver esto que hemos estado hablando. Lo dejamos para el final, Lucas. Bueno. ¿Ah? Seguimos. Sí, no hay problema. Yo tengo acá instalado una máquina virtual con Linux, donde instalé, no sé si ven la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, vemos. Bien, les decía que yo tengo acá una máquina con Linux, donde instalé el servicio de Mininet. Yo puedo ejecutar el comando mn directamente y me crea por defecto, una red con un switch y 2 hosts. ¿Sí? Eso es la red que trae por defecto el comando mininet. En realidad, esto no es lo que me interesa mostrarles. Yo voy a crear una topología de red, como vemos acá, donde digo que creo una topología de árbol con una profundidad de 2 y una anchura, o en la segunda, en la parte de abajo del árbol, 3 switches con 3 hosts cada uno, y mediante este parámetro yo le defino el espacio de direcciones IP
y mediante este parámetro le defino que me ordene los números de MAC. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? En este caso, el host 1 va a tener la dirección 192.168.1.1 y la MAC 0.0.0.1. Host 2, la 1.2 y la MAC 0.0, así hasta cada uno de los hosts, hasta los 9 hosts que vamos a crear. Como vemos, está creando la red, y acá ya me pone para poder trabajar mediante los comandos CLI. Vemos que ya creó la red. Por defecto, Mininet agrega un controlador SDN, cumple las funciones básicas, no tiene mucha potencia, ya que trabaja con la versión 1 de OpenFlow, pero para este ejemplo nos sirve. Si quisiéramos hacer algo más complejo o definir otro escenario de red, podríamos instalar algún controlador adicional. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, mediante el comando nodes, los nodos que tengo en la red. En este comando me muestra los nodos, pero no me muestra cuál es la conectividad entre ellos. Para ver la conectividad entre los nodos, utilizo el comando net, y ahí me dice, ¿sí?, que, por ejemplo, el nodo 1, H1, se conecta desde su ETH0 al switch 2, su ETH1. Y así para cada uno de los nodos. Acá vemos que el switch 1, ¿sí?, que sería el que está en la cima del árbol, se conecta al switch 2, 3 y 4, y no tiene conectado ningún nodo. Esto es un poquito lo que yo hablaba de que hay que acostumbrarse a ver la red de esta manera y no en forma gráfica, por ahí, como uno está más acostumbrado a trabajar. Bien, luego puedo ver lo que les decía recién, las direcciones IP de cada uno de los switches, ¿sí? Y mediante el comando link yo puedo habilitar o deshabilitar los enlaces, o sea, desconectar el nodo 1 del switch 2 es tan sencillo como esto, ¿sí? Ahí lo que hice fue deshabilitar el enlace del nodo 1 al switch 2. ¿Cómo probamos esto? Si yo quiero hacer ping de 1 a 2, ¿sí?, me va a decir que no puede acceder a la red. Si yo levanto ese enlace y hago ping, ahí me responde. Ping es otro comando, yo puedo hacer un ping entre dos nodos distintos, ¿sí? Ahora bien, si yo ejecuto, o quiero, mejor dicho, agregar una regla de tráfico, vamos a probar el nodo 3, una regla de tráfico IP que me bloquee los paquetes IP que van desde el nodo, vamos a probar desde el nodo 4 al nodo 5. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Que la dirección de origen va a ser la 1.4 y la dirección de destino va a ser la 1.5. Entonces, ¿qué acción vamos a tomar? Los vamos a dropear a los paquetes, los vamos a eliminar. Listo, si yo pruebo H4 ping H5, vemos que no me responde el ping. ¿Cómo podemos probar esto? Vamos a hacer la siguiente prueba. La regla de flujo que yo definí en el switch 3 es que los paquetes que van de 4 a 5 se dropean, pero no los de 5 a 4. Con lo cual vamos a utilizar otro comando, que es xterm h5, que me abre la consola del host 5, y ahí no sé si alcanzan a ver, si se ve bien claro, la consola del nodo 5, y yo desde el nodo 5 puedo hacer un ping al nodo 4. Obviamente no me va a responder, ya lo vimos recién, pero si yo abro el programa Wireshark, en el nodo 4, esa es otra de las funcionalidades que tiene Mininet, vemos que están llegando los paquetes del nodo 5. Los mensajes ICMP están llegando, pero no están volviendo hacia el nodo 5. Si nosotros ejecutamos la prueba al revés, vamos a parar el ping acá. Si nosotros abrimos la consola de 4 y hacemos un ping a
5 y abrimos el Wireshark en el 5, no deberíamos ver ningún paquete que llega, porque todos los paquetes están dropeando, se están dropeando desde 4 hacia 5. ¿Sí? Vemos que no entra ningún paquete al nodo 5. Como yo le puse que filtrara o que eliminara los paquetes IP, podemos ver que los paquetes Ethernet sí pasan de 4 a 5, ¿sí? O sea, el switch no los elimina los paquetes. Si quiero revertir ese flujo de datos, que en vez de dropee siga funcionando normal, pongo el action normal y vemos que vuelvo a tener conectividad entre 4 y 5. Lo que les decía, si yo quisiera eliminar filtrar el tráfico Ethernet, tendría que agregar una regla de tráfico, vamos a probar en el switch 4, o sea que tiene conectados los nodos 4, 5 y 6, donde yo le digo que el tipo de tráfico Ethernet lo dropee, ¿sí? O sea, lo elimino. Con lo cual, si hago ping entre H7 y H8, estamos en el switch 4. No va a funcionar. Y si yo abro la terminal de H7, y reviso la tabla, vemos que la tabla está incompleta, o sea, no ha podido completar la tabla con la dirección MAC de H8. Y si yo abro la terminal de H8 y observo la tabla, vemos que la tabla está vacía, que no le llegó ninguna solicitud de ARP. Entonces, de esta manera, yo puedo dropear según el protocolo Ethernet. Sí, volvemos a lo mismo. Si yo quiero ver, volverlo a habilitar, normal, y tenemos ping desde H7 a H8. Otro de los comandos que existen en Mininet es el comando ping all. No lo había querido ejecutar recién para llenar las tablas de RP y poder mostrarlo, pero me muestra la conectividad entre todos los nodos de la red. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos hacer o definir es, por ejemplo, vamos a agregar un flujo de datos en el switch 1 que me diga que todo lo que entra por el puerto 1, o sea, lo que está conectado al switch 2, que serían los nodos 1, 2 y 3, que lo envíe, que tenga como salida el puerto 3. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos con esto? Que los hosts del switch 1 se comuniquen con los hosts del switch, los hosts del switch 2 se comuniquen con los hosts del switch 4 y no con los del 3. ¿Sí? Si hacemos nuevamente el comando ping all, bueno, ahora me respondió. ¿Por qué? Porque por ahí, esta es una de las cosas que tiene el controlador Mininet, se demora por ahí en aplicar las reglas de tráfico. Es lo que hablábamos del rendimiento, ¿sí? Ahora vuelvo a ejecutar el comando ping y vemos que el host 1 no tiene conectividad, o sea, el host 1, 2 y 3 no tiene conectividad con el host 4, 5 y 6. Porque definimos en el switch 1 que todo el tráfico que entrara por el puerto 1 saliera por el puerto 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir modificando lo que hablaba de los flujos de datos, de todo esto. Otra de las cosas que me parece interesante es que hay que ser bastante prolijo a la hora de aplicar flujos de datos, porque si nosotros estamos trabajando en una red
grande, esto se puede tornar bastante engorroso. Sí, bueno, lo voy a parar, pero se ve el ejemplo de que no tiene conectividad. Si yo quisiera eliminar esa regla, podría tranquilamente, eliminamos ese flujo de datos en el switch 1, bueno, estoy poniendo mal acá, ahí está. Eliminamos esa regla y vuelvo a tener conectividad entre todos los switches, ¿sí? Bueno, otra cosa que les quería comentar, Mininet trae un entorno gráfico que se llama MiniEdit, con lo cual yo puedo abrirlo y puedo crear mi entorno de red personalizado, ¿sí? Sin estar atado a las topologías que me da por defecto Mininet, con lo cual yo puedo crear mi red, ¿sí? Con host, switch o lo que yo quiera, configurarla, parametrizarla, y puedo guardarla, y si no, puedo exportarla como un script, ¿sí? Todo esto está programado en Python, con lo cual yo puedo crear la red y que automáticamente me genere el script de Python, con lo cual después lo puedo ejecutar, o me puedo llevar, lo puedo ejecutar en otro ambiente que soporte lo mismo. Trae algunos ejemplos. Yo estaba viendo que lo que hace es, como vemos, está todo programado en Python. No quise meterme en esto tampoco tanto, porque si no, no iba a terminar nunca el trabajo, pero lo que hace este ejemplo es crear una red con topología de árbol de 64 nodos, prueba la conectividad y luego cierra el escenario. Yo lo modifiqué, acá le puse 16 nodos en vez de 64, y yo tranquilamente lo puedo correr al escenario. Con lo cual ahí hace lo que acabamos de ver en el código fuente, que crea un escenario con 16 hosts, prueba conectividad y lo vuelve a levantar, vuelve a probar y cierra el escenario. O sea que este es el potencial que tiene SDN, que yo lo puedo hacer todo desde un entorno de programación. Después también puedo crear, yo creé un escenario en árbol como el que ejecutamos mediante línea de comando recién. Yo lo creé con Mininet, entonces yo lo puedo ejecutar, que se llama triL, y vemos que hace exactamente lo mismo que hizo recién, ¿sí? Si vemos, tenemos los nodos, tenemos la red, tenemos todo creado, o sea que el funcionamiento es más o menos sencillo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si terminaste, Lucas. Sí, no sé si... Bueno, un par de consultas. Primero, la motivación personal o profesional que te llevó a estudiar este tema. En realidad, leyendo y viendo, me pareció interesante en un comienzo, y por eso lo elegí. La verdad que me pareció interesante, me parece que es algo a lo que se está apuntando, y me parece que es un tema súper amplio. Yo hice un comienzo, podríamos llamarlo así, pero me parece que es un tema súper amplio que da para seguir estudiándolo mucho más. Eso. Me pareció súper interesante el tema de la virtualización y el tema de programar las redes, cosa que por ahí nos suena raro. Sí, un tema que estuve en un congreso los otros días y una persona había hecho todo un trabajo con un simulador
que no me acuerdo si era este u otro, pero específicamente analizaba la convergencia de OSPF usando una configuración tradicional versus una configuración con SDN. Y Y la demostración que él hacía, que al haber separado el plano de control del plano de datos, la convergencia, si se cortaba un enlace o se caía, era mucho más, más más breve, es rápido. decir, la convergencia era más rápida. Ajá. Era interesante de ese punto de vista. Sí, yo en esta investigación y todo lo que he leído un montón de trabajos. Trabajos desde la migración, desde de una red tradicional a una red SDN, el análisis de los anchos de banda de los enlaces. Hay varios trabajos de esto. La verdad que es increíble las cosas que se pueden hacer con esto. No por nada empresas como Google y demás lo están usando hace tiempo ya. Perfecto. Higinio, no sé si quiere hacer alguna consulta. Sí, Lucas, dos consultas cortitas sobre el ejemplo que planteaste. La primera es si en este simulador, por ejemplo, vos podés generar algún tipo de tráfico en los hosts particular, como para probarlo, a ver qué sé yo, no sé, más allá del PIN, digamos. Algún otro tipo de tráfico, si podés armar un paquete bajo TCP o bajo UDP o alguna Sí, configuración. sí, Mininet como lo instalado, no la máquina virtual, sino instalado con los paquetes, toma todas las funcionalidades del host, con lo cual yo sí puedo crear enlaces TCP o vio que yo abrí el Wireshark. Entonces, todas las funcionalidades que tenemos en el host las podemos utilizar en los hosts virtuales, con lo cual sí podría hacerlo tranquilamente eso. Perfecto. Y si podés comentar si has visto algún otro simulador pago o gratuito, ¿podés hacer algún comentario? No, estuve viendo, pero no simuladores, sino estoy viendo Cisco, todas las implementaciones que ha hecho, pero bueno, ya son eh, sistemas cerrados, o la solución llave en mano, llamémosle así. Como simulador no. Sí estuve leyendo y viendo otros, o sea, los distintos tipos de controladores que hay, Fox, Knox, Foo-Fight, Bacon, son distintos tipos de controladores que los puedo integrar a Mininet. No he visto otro simulador. Me centré en esto. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, fenómeno, Lucas, creo que estamos. Espero que les haya gustado y haya Sí, sido claro en excelente. la Voy presentación. a hacer una aclaración primero para los que están participando, que si quieren estar un ratito más para hacer alguna pregunta, no va a haber problema. Pero bueno, la parte más bien académica de este instante es felicitarlo a Lucas y por supuesto, tenemos un nuevo competidor en el laboral ahora. Sí, el nuevo especialista. Bueno, felicitaciones, Lucas. Bueno, muchas gracias. A los que están participando les digo que la actividad se está grabando. Me estoy informando en este momento que ha habido algún problema en la comunicación vía email del horario de la actividad o algún problema con los emails y no han sido notificados. Para ustedes, y porque han ingresado un poco más tarde, les aviso que les vamos a enviar, no sé si hoy día, pero tal vez mañana, el link YouTube para que puedan ver toda la actividad que empezó a las 17:30 en punto. Y bueno, para los que no han recibido, que ustedes conozcan también, por supuesto, porque se habían registrado 100 personas, así que algún problemita ha habido. Por lo tanto, van a tener toda la actividad para que la puedan ver desde el principio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, entonces por favor habilite el micrófono y ya esto fuera, Lucas, así que no, ya no ponemos en riesgo nada. Y que podés decir, no lo sé, No, podés decir, no hay problema. ¿Alguien quiere preguntar algo o a través del sí, chat, como quieran? si puedo responder desde este humilde lugar, bienvenido sea.
Una aclaración que me olvidé de decir, me parece que me olvidé varias cosas, pero bueno, eh, el controlador ese de Mininet es bastante limitado y lo que no pude hacer andar, sí con un ejemplo que bajé de otro controlador, fue el hecho de hacer pasar el paquete por varias tablas. Pero como el otro ejemplo no lo había hecho yo, no lo quise, no sé si lo tengo, creo que lo borré, pero bueno. Cabe aclarar eso que yo no lo mostré, pero se puede hacer que pase el paquete por varias tablas a lo largo de un pipeline. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por favor, a través del chat. Veo felicitaciones aquí de Gerardo Benier, de Alejandro Silnik y María Cornier. Te están felicitando, Lucas. Bueno, muchas gracias. Algunos han sido compañeros tuyos. Sí, algunos compañeros de grupo también. Bien. Bueno, como les decía, vamos a, por este pequeño contratiempo, menos mal que estamos grabando todas las presentaciones de los trabajos finales o tesinas, la estamos grabando para que le quede recuerdo, si quieren. Sí. Y entonces, como les decía, más tarde o mañana a la mañana ya le vamos a enviar la charla completa. Este tema lo estamos evaluando, incorporarlo, es un poco difícil, posiblemente en el curso de Administración de Redes, el último curso de la carrera, incluyamos alguna referencia a SDN. Sí, sí. Si no, porque queda lógicamente, si cuando veamos switch, luego cuando veamos router, entonces se hace muy difícil incluirlo en todos los cursos. Tal vez un curso de una vista más general, incluyamos algún comentario al respecto. Exacto, como para tener un conocimiento de qué es lo que hay y cómo funciona. La verdad que es todo un mundo. Sí, sí. Sí, yo cuando reitero lo que dije, digamos, cuando me encontré con la evaluación de las prestaciones, especialmente en un tema tan crítico como es la caída de un enlace en un protocolo de ruteo y el tiempo de convergencia para asegurarnos que todo siga funcionando bien, el desacople del plano de control del plano de datos, bueno, es una diferencia grande. Sí. Pero bueno, habrá que evaluar la flexibilidad que tenemos de la parte de vista operativa, digamos, decir, bueno, entonces todo tiene sus pros y sus contras, y la estandarización es el primer paso, habrá que ver en qué contexto es mejor aplicable que en otros, resolver este tema de la centralización de la gestión administrativa, así que hay varios aspectos que habrá que ir teniendo en cuenta. Seguro, son todos temas de estudio en particular. Bueno, fenómeno, felicitaciones Lucas entonces, Bueno, un saludo para todos los que han participado. Muchas gracias. Así que, bueno, quedará ahora el trámite administrativo, pedir el título. Y Eso, bueno, ya después me informan cómo se hace. es una nota que tenés que pedir formalmente que se emita el título. Y ahí, digamos, creo que sos el número 12 por ahí de graduado. Así que el año que viene, a esta altura, más o menos, se hará la actividad aquí en la Regional Mendoza para entregar el título, que no es obligatorio que vengan porque es un acto académico. Perfecto. Se le entrega el título a todos los graduados y los posgraduados que ya han terminado sus carreras. Buenísimo. Esperemos poder estar ahí, así nos conocemos personalmente. ¿Cómo no? Y a los compañeros van a estar todos invitados. Bueno, un saludo para todos. Un saludo, Lucas. Felicitaciones. Gracias, Santiago. Gracias, Higinio. Un saludo, Lucas. Felicitaciones. Muy bien.